Llegamos como a las 7 de la noche más o menos. Todavía se podía, había luz. Esperamos como hasta las 9:30 y de ahí emprendimos una marcha de más o menos 6 kilómetros. Okay. Y ahí ya se empezaron a escuchar los drones. Ahí ya... Nosotros no nos imaginábamos el desastre que podían causar un simple dron con un operador a 2 kilómetros, que ni siquiera lo podíamos ver. Para mi vieja, ponele, ¿qué se hace con los drones? ¿Cómo se lo explicás? A mi mamá, que no tiene la menor idea. Claro, atacan directamente. Viste que hay algunos drones que son caseros, lo usan para mirar nomás, otro que... ¿Cómo trabajaban ellos? Nosotros lo fuimos aprendiendo a medida que iba pasando el tiempo, porque nosotros no teníamos idea a qué realmente nos íbamos a enfrentar. No teníamos idea. Sí, un dron, ok, listo. Pero ¿qué viene después? Entonces, a medida que fueron pasando las horas, porque fueron horas, ya empezamos a sentir empezamos a escuchar, empezamos a sentir, empezamos a vivir lo que era la artillería. Uno sacaba los visores nocturnos, miraba y ya se veía el dron pasando. Yo empecé a darme cuenta que los primeros 2 o 3 días se demoraban o ellos estaban tomando las posiciones donde nosotros estábamos. Nosotros emprendimos una marcha, cada personal, cada equipo tenía un PR, un PO. Entonces empezamos a acabar en esos lugares. Ahí tuvimos una semana y media, más o menos, organizando las posiciones donde íbamos nosotros a estar. En el transcurso de esas semanas y media, empezó todo lo que es nosotros llamamos el juego de artillería. A ver, descubríamos el dron, sabíamos que tenían, en ese momento, las primeras veces eran 20 minutos. Dron. El operador de dron brindaba la posición por medio del GPS del dron, sacaba coordenadas, pasaba coordenadas a mortero, artillería, lo que fuese, y de allá levantaban. Eran más o menos, la distancia eran 2,5 kilómetros más o menos. Y bueno, cada vez más precisa. Cada vez más precisa, cada vez más rápido. Nos fuimos dando cuenta de que no sabíamos absolutamente nadie en ese equipo, en la sección, en la unidad, estaba preparado para ese tipo de combate. Muchas veces llegué a pensar que detectaba lo que era la radio, podía buscar ubicaciones de teléfonos, tenía térmico. Era algo... No sabían cómo hacían para... Realmente no sabíamos. No sabíamos cómo el operador podía ser tan eficaz en la búsqueda de nosotros. Después, más adelante, yo te explico cuando yo crucé de Ucrania para Polonia, que es lo que me dijo una persona que trabaja con software. Bueno. Y ahí fue lo que nadie esperaba. Empezaron con morteros, teníamos T-90 del otro lado. Los tanques, o sea, uno de los mejores blindados que puede tener los rusos. Nos dijeron las fuerzas especiales que estaban más o menos operando en el mismo sector que nosotros. Nos dijeron que más o menos tienen lo que es el térmico que están usando ellos, el T-90, tenía una distancia de más o menos 2 kilómetros, 1,5 kilómetros. ¿Tirar de acá 2 kilómetros? La visión. La visión, ok. La visión del T-90, la visión del térmico del T-90. O sea que nosotros, por la noche, era imposible arrimarse a lo que era el río. No había forma. Entonces, nos quedamos siempre de las posiciones atrás.
Bueno, en ese momento, a medida que iba transcurriendo el tiempo, iban como buscando las posiciones y marcando las posiciones. ¿Por qué iban marcando las posiciones y cómo las iban marcando? Se daban cuenta por la inoperancia de algunos camaradas. ¿Qué pasa? Al tener un techo en lo que es el forest, lo que es el bosque, al tener un techo, ellos cortaban el tronco del árbol, tamaño así más o menos, y dejaban un agujero. Un agujero en el techo cortaban la vegetación. Y nunca enmascaraban lo que era la parte del tronco. El tronco quedaba en blanco. O sea, cualquier persona, o cualquier operador de dron que está mirando, o sea, va a ver la diferencia de un día para otro. Entonces veía, levantaba, acá hay un agujero, ¿qué hay? Listo. Un pedazo de tronco sin enmascarar. ¿Qué me dice eso? Están haciendo posiciones. ¿Dónde las están haciendo posiciones? Ya las vamos a encontrar. Y así fueron encontrando y marcando todas las posiciones. Y eso era constante. Toda la noche, todo el día. Pepas por todos lados. Nosotros tuvimos suerte, tuvimos suerte. El grupo de nosotros éramos 6, más o menos, justo teníamos en una pendiente descendente donde no podían hacer el ángulo de tiro en las posiciones de nosotros, pero las posiciones del resto del personal, del resto de nuestros camaradas, sí. ¿Tuviste muchos camaradas que la sufrieron, que no están más con nosotros? Sí. Muchos. Eso... Bueno, después de esas posiciones de que empezamos a ver que cuál era el problema, que ya todas las posiciones estaban marcadas, a nosotros nos hacen replegar. ¿Por qué? Las posiciones estaban ya marcadas y ya tenían impactos en la mayoría de las posiciones. O sea que eso ya no se podía hacer. Entonces buscábamos PR o PO, puesto de observación, OP, puesto de observaciones, y replegábamos. Entonces ya empezamos a pasar las noches y los días y organizamos las bases en el pueblo. Claro, el día lo pasaban en el bosque y después Día y noche puede ser hacíamos 48 horas y después replegábamos y venía el relevo de 48 horas. Yo te hago una pregunta de la convivencia un poquito más humano. ¿Se duerme bien en algún momento? Allá... ¿Cuánto tiempo sin dormir bien estuviste? Mira, te voy a ser sincero, no sé cuánto estuve sin dormir bien, no sé cuánto estuve sin comer. Claro. Sin comer. Yo perdí un montón de peso. Yo me miraba, cuando yo salí de ahí tenía todavía la piel toda caída. Pero perdón, ¿les traían comida? ¿Era una cuestión? No. Jamás nos faltó lo que fuese comida, lo que fuese armamento, municiones. Teníamos absolutamente todo. Comida teníamos hasta de más. La gente, pero no había hambre. No tenían hambre, es que no había hambre, no había sueño, porque ¿no tenía sueño? Uno está continuamente. En las situaciones en que estábamos, y que sabíamos qué es lo que iba a pasar, era imposible comer. Muchas veces, cuando nos mudamos al pueblo, empezamos a ver teníamos el permiso de buscar casas con búnker. Los búnkers tenían que ser aptos, o sea, buenos búnkers. Claro, buenos búnkers. Nosotros buscamos la casa, búnker, listo. Entonces nosotros hacíamos la base en ese lugar. Hacemos una base, somos un equipo de 5 o 6, listo, nosotros 6 nos quedamos acá. Ahí cocinamos, ahí nos bañamos, ahí comíamos, no había luz, nos arreglamos, o sea, con generadores. Los primeros días con generadores. Esos fueron todos los errores que fueron pasando del día a día. Los generadores, el satelital, nos habían entregado un
una internet satelital. Es una antena, un plato, una antena para poner. Cuando lavábamos la ropa, siempre estaba el dron arriba. Entonces, ¿qué es lo que hacían? O sea, los primeros días no nos dábamos cuenta, no se dieron cuenta. Algo tan simple como que agarro un fuentón, le pongo agua, lavo la ropa, cuelgo la ropa y dejo el fuentón ahí. Después venía otro, ese fuentón aparecía a 20 metros más allá. Entonces la misma persona que operaba el dron sabía que ahí había movimiento. Ahí había gente. Ahí algo pasaba. No iban a tirar ellos, no iban a usar artillería si había 2 o 3 personas. Pero sí si había más de 7 o 8 personas y sabían que en ese lugar había municiones o explosivos o cosas así. O sea que era como un gran hermano, te estaban todo el tiempo mirando y en la que podían te vacunaban. ¿Qué hacían? ¿Juntaban una gran data para después un día ir a todos los puntos? Ahí está. Empezaron a pasar los días, las semanas también, donde eran todos los días. Boom, boom, boom. Clan, 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 clan. En todos lados. Pasaba un día o una noche que no se escuchaba absolutamente nada. Y nos mirábamos nosotros. La primera vez sí, che, algo raro está pasando porque ¿escuchaste algo? No. 2 horas después empezaban. Clan, 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 clan. Constantemente. Hasta que llegó el punto que directamente esa palabra ya no se usaba más, ya nos miramos como que hacíamos como que todo bien, ya pasaron 18 horas sin bombardeo, buenísimo. Y había una pérgola en el medio del patio donde siempre nos juntábamos ahí, nos metíamos dentro de la pérgola y hacíamos las reuniones, las charlas, y desde ahí ya directamente nos íbamos al Forest. Entonces escucho como un... No, eso ya era algo que así mismo no lo escuchara, no esté, ya estaba en la cabeza, no sabía, no si era, no, ya habíamos pedido los antidrones, ahora vamos a llegar a ese punto. Sí. Digo, ¿escucharon el dron? No, es el laptop. Me dicen, no es el laptop, es el dron. No, es el laptop. No seas negador. Y ahí se empezó a utilizar mucho la palabra tranquilo. Digo, no me digas tranquilo porque no voy a estar tranquilo porque es un dron. Sé que es un dron. Tranquilo. Listo, vamos. Nos discutamos, salimos. De donde estábamos nosotros, 150 metros, ingresamos lo que es el forest, lo que es el bosque. Llegamos al bosque, todos juntos, doy la señal de alto, doy la señal de dron, y dice, tranquilo, ¿escucharon eso? Sí, bueno, ese era el que está jodiendo allá. En vez de dispersarse, yo digo, dispersense hasta que se vaya y después salimos, no. Nos juntamos todos. Se juntaron todos arriba mío, como diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Nos movimos. Desde que di la señal de alto, dron, pasaron 15 minutos, un poco menos porque ya estaban mejorando. No sé si algo, la rapidez que iban haciendo las cosas ellos, mejoraron muchísimo. Entonces, dispersamos, tomemos marcha, o sea, iniciamos la marcha a través de todo el bosque, pero más separado. 15 minutos, 10 minutos. Tum, 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 tum. Se escucha la salida. Claro, ¿se escucha salir? La salida. Sí, se escucha. Se escucha salir. Se escucha la salida, sí. No sabes dónde cae. No. Se escucha la salida de allá cuando son morteros. Tum, 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 tum. Encima no es uno, son 8 o 9 pasos que tum, 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 tum. Y ya. Ahí aprendimos, en esa altura aprendimos que nosotros cada vez que íbamos caminando, íbamos escuchando, viendo y buscando los pozos. Cualquier ondulada que haya, eso iba a ser la trinchera en el momento. Entonces, tum, 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 abajo. Y escuchar.
clan, 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 clan. El HMR más Era una fuerte cosa- que no, no, escuché no. en mi vida. Es una cosa que, o sea, que no había forma, no había... Es inexplicable porque... ¿Cómo te haces cubrir? ¿En dónde? ¿En dónde? Nosotros decíamos, sí, ¿dónde te vas a cubrir? La mejor forma de cubrirse es donde haya caído otro mortero. Una No cuestión van a caer- matemática. sí, no van a caer todos en el mismo lugar. Pero no había forma. Digo, me tiro acá, sí. Te tirás acá, fíjate cómo van a... dónde van a caer. O si te cubrís con un árbol. O si va a caer de este lado del árbol, del otro lado del árbol. A ver, este es el terreno. A partir de esta altura ya estaban todos los árboles marcados con las esquirlas. O sea que el cuerpo mío es un poco más alto que esto. O sea que no había forma. Si no había una ondulada, si no había un buen lugar Al ras. para tener cubierta, Mientras que los escuchás y caen, ¿cuánto pasa? pueden pasar 4 o 5 segundos. Ah, no, la concha era lo. Sí, pues, tum, 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 tum. Depende de dónde estén la distancia que están tirando. Pero se siente. Clan, 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 clan. Y ahí empezar. Empezar. Y el dron brindando la información del desplazamiento que estábamos haciendo. Pero iban todos atrás, nunca al frente. O sea que tenían un retardo desde que el dron captaba la señal llegaba, ellos pasaban las posiciones o la ruta que estábamos tomando, porque ellos mismos del dron ya tenían las rutas marcadas. Nosotros caminábamos por un lugar, ¿qué es lo que hacíamos? Si usábamos siempre el mismo lugar, abríamos un sendero, ellos los marcaban. Y bueno, y ahí empecé y digo, necesitamos un antidrón. Es la guerra en la que más se aplicó el dron, ¿no? O ya se venía aplicando mucho. No, a ver, En la sé historia de la mucho que en muchas unidades tácticas, como por ejemplo el SWAT, usan el dron para lo que es el combate urbano o para limpiezas de edificios. A ver, si somos una estaca de 5 o 6 operadores tácticos, mandamos un dron, hacemos un despeje, nos fijamos, vos ves absolutamente todo, cuántos autos hay, cuántas personas hay. Sé que ellos lo estaban usando, incluso los perros también, pero nunca me iba a imaginar que a 2,5 kilómetros iba a haber un operador de dron y el dron arriba de nosotros, a 2,5 kilómetros. O sea que vos ya estaba viendo absolutamente todo lo que pasaba ahí abajo. Y nosotros sin esa experiencia. Y perdón, ¿qué es un antidrón? ¿Cómo bajás a ese bicho? El antidrón hay en formas como si fuera de un fusil, ¿sí? O es un plato, como un escudo, que uno lo agarra, apunta al dron, abre en una aureola más o menos de 1,5 kilómetros. 1,5 kilómetros así abarca, manda unas ondas, chocan el dron y el dron automáticamente cae. Entonces nos habían mandado uno de esos, ¿Funcionaba? cortaba la señal del dron y el operador, pero no cortaba la señal del GPS. El operador pierde la señal con el dron. El dron cae, pero se activa la emergencia del dron. El dron automáticamente vuelve al lugar de Al donde punto salió inicio. por el GPS, al punto inicial. Entonces, llegaba a un punto, recuperaba y se iba solo. Por el mismo lugar donde vino, se iba. Bueno, Y algo aterrizabas. era, digo, te lo mandaba de vuelta, pero. Iba a pasar lo mismo. O después bombardeaban donde es que se volvió loco. A la semana ya nos entregaron otro mejor. Ese sí, cortaba señal de GPS y señal de dron. Caían como. Eso apuntaban, caían y ahí nomás desaparecían los drones. Le daban con lo que tenían. Empezamos a hacer eso, de lo cual era arriesgado, porque pasó lo que tenía que pasar, por ejemplo. Mandan un dron, desaparece, mandan otro dron, desaparece, pero al tercero es el gallinazo ahí, listo.
A medida que iba avanzando el dron, el operador da las posiciones a la artillería, por donde va avanzando el dron. Una vez que el dron sufre un desperfecto en el aire, pasa la información a lo que es artillería. Y artillería elimina toda esa zona. O sea que eso es muy difícil explicártelo. O sea, yo realmente lo siento que no había forma de estar tranquilo. Era vivir a los penales. Todos penales. Vos llegabas a una posición, nosotros vamos a ocupar la posición París. Nosotros pues, ocupamos la posición París y vos el otro día llegabas a esa posición y te encontrabas con un pozo de 1,5 metros, 2 metros por 6 metros y toda la tierra es arriba de la posición. Digo, ¿qué está pasando acá? Claro, yo llegaba a las posiciones, veía gente, o sea, bolsas blancas de plástico arriba de las posiciones, botellas arriba de las posiciones. Digo, pero muchachos, o sea, por supuesto que van a... Así nos van a tener toda la noche, todo el día.